Muy buenas tardes, mis estimados estudiantes. Una vez más nos encontramos en la clase de Historia en el área de las ciencias sociales. Una historia muy importante para Colombia, pues hemos entrado en el estudio del último periodo histórico de la historia de Colombia, llamada el periodo republicano. Recordemos nosotros que duramos 9 años en proceso de independencia que inició el 20 de julio de 1810 con el tan famoso grito de independencia y se terminó con la batalla de Boyacá el 7 de agosto de 1819 dentro de la campaña libertadora que llevó a don Simón Bolívar y los demás patriotas, entre ellos don Francisco de Paula Santander, a organizar, a quererle dar un orden a nuestro territorio. Es así como, sentadas las bases para el orden político del extinto virreinato de la Nueva Granada, con la creación en el Congreso de Angosturas o Congreso Admirable de la República de la Gran Colombia, pues en el año 1821, en el municipio de Villa del Rosario, hoy departamento, o en el norte de Santander, se convocó y se reunió el Congreso de Cúcuta con el fin de estudiar y aprobar la nueva constitución, la constitución que iba a organizar la República de la Gran Colombia, conformada por los estados hoy en día de Venezuela, de Colombia, de Ecuador y de Panamá. Recordemos nosotros que delegados tanto de la Capitanía General de Venezuela o la extinta Capitanía General de Venezuela y del Virreinato de la Nueva Granada, hoy Colombia, se reunieron en Angosturas y convocaron para que se diera este Congreso de Cúcuta en 1821 y se diera esta Constitución. El objetivo era muy claro: crear una república fuerte que sacara definitivamente los reductos del ejército español tanto en Venezuela como en Ecuador, Perú y Bolivia, y al mismo tiempo lograr el reconocimiento internacional de la República de la Gran Colombia por parte de la comunidad internacional. Pues es así que el 6 de mayo de 1821 los delegados tanto de Venezuela, de Panamá y de Colombia se reunieron allí en Villa del Rosario y estudiaron y aprobaron la nueva Constitución de la República de la Gran Colombia, que había sido creada en el Congreso de Angosturas. Entre otras, ¿qué se acordó en esta Constitución o qué quedó establecido en esta Constitución? En primer lugar, la Gran Colombia iba a ser una república centralista como forma de gobierno, y nosotros ya sabemos qué es el centralismo. Una república con un solo gobierno, un solo poder, dividido en las 3 ramas del poder público: ejecutivo, legislativo y judicial, pero centralizado. No iban a haber estados autónomos. Segundo, elección de un ejecutivo conformado por un presidente y un vicepresidente encargado de gobernar el territorio de la República de la Gran Colombia y de organizar y nombrar las autoridades de las diferentes regiones y de las diferentes provincias y de las ciudades. Crear un legislativo conformado por 2 cámaras o 2 instancias, o sea, un Congreso bicameral, una Cámara de Representantes y un Senado de la República, quien iría a hacer las leyes de la Gran Colombia. De igual manera, la rama judicial estaría conformada por jueces y magistrados que serían nombrados directamente por el presidente
y el vicepresidente. También dentro de esta Constitución se declaró el derecho al voto, o sea, hay sufragio, hay elecciones populares, pero el voto solamente lo podían dar los hombres mayores de 21 años. Pero esos hombres mayores de 21 años tenían que cumplir con una condición: debían saber leer y saber escribir y al mismo tiempo ser propietarios. Luego, por supuesto, no hubo sufragio universal para todos, fue excluyente, porque solamente, y recordemos nosotros que solamente sabían leer y escribir y tenían propiedades los criollos, pues los indígenas y los mestizos, los mulatos y los zambos, pues quedaban por fuera de este derecho al voto. Se escogió a Bogotá como sede de gobierno y de la administración, es decir, Bogotá iría a ser la capital de la Gran Colombia. Otro punto es, y muy importante, la liberación de los esclavos. Recuerden ustedes que don Simón Bolívar se comprometió con Alejandro Petión, presidente de Haití, en el año de 1818, que él, tan pronto liberara nuestro territorio, liberaba a los esclavos. De igual manera, declaró a los indígenas existentes y todavía sobrevivientes después de la conquista y de la colonia ciudadanos de la Gran Colombia. También en esta Constitución se decretó o quedó claro que se debían pagar impuestos los ciudadanos de la Gran Colombia, impuestos que servían para el pago del ejército libertador, para el pago de los funcionarios públicos y sobre todo para el pago de una deuda que nosotros habíamos adquirido en la campaña libertadora con la República de Inglaterra. Es decir, nosotros dejamos de estar en manos de España para luego estar en manos de Inglaterra, que fue quien nos hizo préstamos y nos colocaron condiciones de cómo se debía gobernar y organizar este país. Y por último, se habló de la libertad de imprenta, que es un derecho que está inclusive hoy todavía en la Constitución, donde se podía establecer el pensamiento a través de escritos, con periódicos o revistas, etc. Estos son los puntos más importantes que se dieron en la Constitución de Cúcuta, de avanzada para organizar esta nueva república. Pero tenemos que anotar aquí que no todos estos puntos que fueron aprobados, por las condiciones en que vivía nuestro país, no se pudieron o no se lograron aplicar de inmediato. Hubo que esperar un tiempo para poder aplicar y poder llevar a cabo y cumplir con los designios y lo aprobado en la Constitución de Cúcuta. El Congreso de Cúcuta, una vez fue aprobada o fuera aprobada la Constitución, yo diría la primera Constitución de la República de Colombia, procedió a nombrar como presidente de la República de la Gran Colombia al general Simón Bolívar y como vicepresidente de la República nuevamente al general Francisco de Paula Santander. Es decir, ratificaron el nombramiento que se había dado en el Congreso de Angosturas. Pero tenemos que anotar aquí que don Simón Bolívar, que era más militar que político, se dedicó a liberar a partir de 1821 a Venezuela, su tierra natal. Luego viajó a Quito a liberar a Quito de los españoles, luego estuvo en el Perú y luego fue al Alto Perú y lo liberó. Es decir, estuvo la gran mayoría de tiempo por fuera. Quien ejerció el poder, quien organizó la república y la administración, fue el general Francisco de Paula Santander. Es de anotar aquí también que una de las decisiones, se me había olvidado, una de las decisiones importantes fue la creación de escuelas públicas, educación pública para los colombianos. Bueno, mis queridos estudiantes, dejamos aquí este cuento de la historia de Colombia en 1821 con el Congreso de Cúcuta, cuando se inicia la República de la Gran Colombia. Está subido el resumen, la actividad de clases, por favor realizarla,
y la socializamos y la corregimos en la próxima clase. Muy buenas tardes.